Buenos días, mi nombre es la doctora Milagros Torín. Hoy nos corresponde ver los fármacos que actúan en el sistema respiratorio, parte 1. Chequeamos cuál es el objetivo terminal, es que el alumno estará en capacidad de analizar la farmacología básica de las drogas que actúan en el sistema respiratorio, resaltando su importancia en la práctica médica. El objetivo específico es explicar las características farmacológicas de las drogas empleadas en el tratamiento del paciente con asma y como segundo objetivo valorar la importancia de la selección racional y responsable de los fármacos que actúan en el sistema respiratorio, considerando el riesgo-beneficio así como las condiciones biopsicosociales del paciente. El contenido que vamos a desarrollar son las drogas empleadas en el tratamiento del paciente con asma, donde vamos a chequear la clasificación según el mecanismo de acción como tal, características farmacocinéticas más relevantes, los efectos farmacológicos, uso clínico, uso en combinaciones farmacológicas, contraindicaciones de su uso y las reacciones adversas medicamentosas o RAN. Empezamos por hacer una breve introducción hablando de la patología como tal del asma bronquial, la cual se caracteriza por ser una enfermedad del sistema respiratorio donde existe una hiperreactividad bronquial. Esto indica que hay un incremento en la respuesta broncoconstrictora. Como podemos ver en la imagen, el paciente entre la inspiración y la expiración, en ese momento que está haciendo el intercambio de oxígeno, generalmente se acorta ese periodo entre un proceso y otro. Y notamos al hacer un corte transversal de los bronquiolos que en el bronquiolo normal pues hay un calibre relativamente amplio para la circulación del oxígeno y en el bronquiolo asmático pues este calibre disminuye. Si a esto le añadimos flema y la broncoconstricción como tal, pues el calibre va disminuyendo aún más. Otra patología importante es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, la cual se caracteriza por una dificultad a nivel del flujo aéreo que no es modificable significativamente y comúnmente es de tipo progresiva e irreversible. Una gran diferencia con el asma, el cual es de tipo reversible, debido a una respuesta inflamatoria anormal de los pulmones y la vía aérea. Los factores de riesgo que generalmente ocasionan el EPOC son partículas nocivas y gases, principalmente como los derivados del consumo de tabaco y la exposición al humo de leña. Podemos observar cómo esta enfermedad es tan destructiva que el pulmón, en vez de ser de una manera, un color adecuado, como un color carne rosado, se vuelve como un color negruzco y bastante endurecido debido a las exposiciones precisamente a esas partículas nocivas. El asma bronquial como tal es causada por diversos alergenos. Entre ellos podemos mencionar la caspa, que está presente a nivel de los gatitos, el ácaro, que son microorganismos que descaman de nuestra piel y se alojan en las sábanas, ¿okay? Puede también ser desencadenado por el humo de las industrias, perfume, el polen de las flores, ¿okay? Son diversos los posibles alergenos que causan el asma bronquial. El asma bronquial vamos a tener mediadores de la broncoconstricción que son la histamina, los leucotrienos, prostaglandinas D2, citoquinas 5, 9 y 13 y acetilcolina. Estos mediadores es interesante conocerlos puesto que allí es donde van a actuar los fármacos para mejorar la patología como tal. La fisiopatología, como ya sabemos,
Es una obstrucción de tipo reversible, se caracteriza por haber una inflamación y una hiperreactividad de las vías aéreas, las cuales, si la mucosa se encuentra con flema y lógicamente inflamada, pues obstruye más el calibre de la respiración del paciente. En el asma bronquial vamos a tener unos cambios a nivel microscópico de esas vías aéreas, las cuales se caracterizan por una infiltración a nivel de la mucosa y el epitelio, una activación de las células T, los mastocitos y los eosinófilos y secreción de mediadores químicos. Tenemos en la imagen como un bronquiolo inflamado, vamos a tener que se activan los leucotrienos, que son mediadores que van a producir precisamente inflamación a nivel del paciente asmático. Tenemos también las citoquinas y en el caso de los leucotrienos van a ser tratados con fármacos llamados antileucotrienos, ¿okay? Que van a bloquear el efecto de este mediador. En el caso de las citoquinas, pues se utilizan los corticoides inhalados que igualmente van a bloquear las citocinas para ayudar a la normalización del bronquiolo. Los resultados de estos cambios microscópicos en las vías aéreas dan un incremento en la permeabilidad capilar, una estimulación de los reflejos neurales local y central, una metaplasia a nivel del epitelio, un aumento en la producción de moco y una hiperplasia en el músculo liso bronquial. El asma tiene una clínica muy característica, la cual es principalmente los ataques recurrentes de tos, unas sibilancias que se asemejan mucho como si el paciente tuviera como un pito a nivel de los pulmones, una disnea, lo cual dificulta mucho al paciente la respiración, un tiraje a nivel intercostal, ¿okay? Que se caracteriza como una opresión a nivel del tórax y un aleteo nasal, pues el paciente como tratando de respirar, pues genera este movimiento a nivel de las fosas nasales. El asma bronquial es importante que se haga un diagnóstico adecuado. La historia familiar, generalmente el paciente con antecedentes familiares de asmáticos, pues tiene ciertas características de tipo genético allí presente, antecedentes de riesgo, entre otros. Ya sabemos que el diagnóstico es importante saber cuál es el alergeno que lo está causando, si es los aerosoles, si es el gato, el polen, el cigarro, porque la idea también es poder cortar ese círculo vicioso, evitar que la persona esté en contacto con el alergeno que vaya a desencadenarle el asma bronquial. Lógicamente el tratamiento debe incluir la identificación de estos elementos que inician la crisis y posteriormente pues el fármaco adecuado de acuerdo a la gravedad del asunto. El objetivo terapéutico entonces es primeramente mantener normales de actividad a nivel del paciente, prevenir los síntomas que tienden a ser crónicos e incapacitantes, evitar las RAN del tratamiento. Para eso se debe hacer la terapéutica evitando las RAN lo más posible. Prevenir las exacerbaciones recurrentes. Clasificación general de los antiasmáticos. Son broncodilatadores. Dentro de estos tenemos los que estimulan los receptores beta-2 adrenérgicos. Tenemos otros que son los relajantes del músculo liso, como son la teofilina y sus derivados. Y los bloqueantes de la actividad parasimpática. En este tenemos el bromuro de hipratropio. Tenemos los modificadores de la respuesta inflamatoria. Acá tenemos el arsenal de los corticoides o corticosteroides. Siguiendo con la clasificación, tenemos los inhibidores de la degranulación de mastocitos, ¿okay? Que son los inhibidores de la liberación tanto de histamina como sus mediadores. Entre estos tenemos el cromoglicato y el nedocromilo.
Antagonistas inhibidores de los mediadores, acá tenemos los antihistamínicos y los antileucotrienos como el montelukast y el sarfilucast. Otro grupo de fármacos de estos tenemos los inhibidores de la 5-lipoxigenasa, donde tenemos el sileutón, y otras estrategias terapéuticas como son los agentes biológicos modificadores de la respuesta inmunológica. Entre estos tenemos los anticuerpos monoclonales, donde tenemos el omalizumab. Por lo tanto, en este cuadro podemos ver que la farmacología del asma bronquial va a tener una acción fundamental que va a ser broncodilatadora, antiinflamatoria y mixta. Los más utilizados son los broncodilatadores, donde tenemos entonces los agonistas beta-2 adrenérgicos, antagonistas de la adenosina, que dentro de estos grupos de fármacos también tenemos que van a ser inhibidores de la fosfodiesterasa, van a tener dos mecanismos de acción, y los antagonistas muscarínicos. Vamos a tener dentro de este arsenal de los broncodilatadores 3 grupos de fármacos. En la actividad antiinflamatoria tenemos los corticoides y tenemos los inhibidores de la degranulación de mastocitos. Y dentro de la acción mixta tenemos antagonistas de los mediadores e inhibidores, donde están los antagonistas de los leucotrienos, inhibidores de la 5-lipoxigenasa y agentes modificadores de la respuesta inmunológica. Podemos ver acá que para el mantenimiento del tono bronquial, el ATP estimula la adenilciclasa. Esto hace que aumenten los niveles de AMP cíclico y la tendencia sea la broncodilatación, la cual ese AMP cíclico, al actuar la fosfodiesterasa, se transforma en AMP y se va a dar la tendencia hacia la broncoconstricción. Está comprobado que la adenosina y la acetilcolina estimulan hacia la broncoconstricción. Por lo tanto, en la siguiente lámina vemos cómo los fármacos agonistas beta-2 lo que van a buscar es estimular la adenilciclasa para que se formen estimulación del AMP cíclico y la tendencia sea la broncodilatación. Fármacos como la teofilina buscan dos mecanismos de acción que son inhibir la fosfodiesterasa para que permanezcan más los niveles de AMP cíclico y se tienda a la broncodilatación, o bloquear la adenosina para que se tienda en vez de la broncoconstricción hacia la broncodilatación. Y por último tenemos los fármacos de tipo antimuscarínico que van a antagonizar la acetilcolina para que la tendencia sea entonces hacia la broncodilatación. El grupo de fármacos agonistas beta-2 adrenérgicos, tenemos que el mecanismo de acción es precisamente ese, estimular los receptores beta-2 adrenérgicos del músculo liso bronquial, y de esta manera pues se produce la broncodilatación. Podemos ver cómo un bronquio obstruido pasa a un bronco limpio con mayor calibre al ser suministrado estos fármacos de tipo broncodilatador, que no producen más que la relajación de la musculatura lisa, precisamente cuando se estimulan o se activan estos receptores beta-2 que están a nivel de los bronquiolos. Con respecto a los agonistas beta-2 adrenérgicos, tenemos que en ese mecanismo de acción está inmerso los receptores asociados a proteína G, donde se activa la adenilciclasa. Esto hace que se aumenten los niveles de AMP cíclico. Hay una activación de la proteína sinasa A, por lo tanto hay una fosforilación de la sinasa de la cadena ligera de miosina inactiva, se pierde la afinidad al complejo calcio-calmodulina y hay un menor acoplamiento actina-miosina, lo cual se manifiesta como una disminución del calcio intracelular. Y podemos ver que este mecanismo de acción, pues lógicamente lo que busca es precisamente la tendencia a la broncodilatación, que es manifestada precisamente por los
altos niveles de AMP cíclico presente. Cuando chequeamos los agonistas beta 2 adrenérgicos, hay algunos textos que los clasifican en no selectivos, donde tenemos la adrenalina y el isoproterenol, los cuales no son muy usados por sus efectos adversos. Tenemos los selectivos, beta 2, donde tenemos que hay unos de acción corta y de acción larga, aunque posteriormente vamos a ver que la clasificación más idónea es acción corta, acción intermedia y acción larga. Entonces, dentro de estos fármacos de acción corta o intermedia, tenemos el fenoterol, salbutamol y terbutalina. Dentro de los de acción larga, tenemos el bambuterol, bitolterol, salmeterol y formoterol. Tenemos que estos agonistas beta 2 o beta no selectivos como la adrenalina y el isoproterenol van a tener una actividad similar tanto a nivel beta 1 y beta 2, ¿ok? Y una duración que va de 0,5 a 2 horas. Mientras que la terbutalina, salbutamol, formoterol y salmeterol, por ser selectivos, pues la tendencia va a ser a activar los receptores beta 2. Sin embargo, hay una pequeña activación, porque no es 100% selectivo beta 2, una pequeña activación de los receptores beta 1, lo cual explica por qué estos fármacos tienden a producir cierta taquicardia. Tenemos entonces que la clasificación ideal es de acuerdo a la duración de acción, como es de 1,5 a 3 horas. Entonces los que realmente son de acción corta como tal es el rimiterol, mientras que hay unos que son de 3 a 6 horas, que son los de acción intermedia, donde tenemos el fenoterol, salbutamol y terbutalina. Y tenemos los de acción larga, como son el formoterol y el salmeterol. Y lógicamente aquí tenemos también el bambuterol y el bitolterol. ¿Ok? Siguiendo con la próxima lámina, tenemos que los agonistas beta 2 adrenérgicos tienen la característica farmacocinética que la vía de administración es de tipo inhalatoria. El 10% va a los alvéolos y el 90% se queda a nivel gastrointestinal. Sin embargo, ese porcentaje que llega hasta los alvéolos es suficiente para el efecto terapéutico. En los nebulizadores, pues llega a los alvéolos el 20%. Y tenemos otras formas o vías de administración, como son oral o vía parenteral. En el caso de los que son administrados por vía oral, presentan un fenómeno del primer paso hepático, una biodisponibilidad del 10%. Y lógicamente el metabolismo es principalmente hepático. Al valorar la importancia de la selección racional y responsable de los fármacos que actúan en el sistema respiratorio, tenemos que los beta 2 son clasificados como los broncodilatadores más rápidos y eficaces, donde se dice que la vía inhalatoria es superior a las demás debido a que posee un mayor efecto local sobre el músculo liso bronquial y menor toxicidad sistémica, que en este caso es de recordar que allí están inmersos los fármacos que se administran por vía inhalatoria y los fármacos que se administran con los aparatos tipo nebulizadores. El efecto lo ejerce solo en un 10, 15 o 20% de lo administrado, que es mayor, lógicamente, con el uso de los nebulizadores. Quiere decir que al usarse el fármaco con los nebulizadores y se ejerce el efecto con el 20%, quiere decir que estos van a tener una RAM un poquito más acentuada con respecto a el 10%, que es el de los inhaladores. Y es importante resaltar que el efecto en estos dos casos es un efecto tópico o efecto local. Sin embargo, si se manifiesta
alguna pequeña absorción que no se quiere, pero tampoco es que es 100% local, pues esto se manifiesta en forma de RAN. Tenemos que la terbutalina viene para administración por vía subcutánea y que el salbutamol y la terbutalina también vienen en presentaciones por vía oral, como son las tabletas, y se utiliza de 2 a 3 veces al día. Estos fármacos de tipo beta 2 también se usan combinados con corticosteroides. En este caso tenemos, por ejemplo, este fármaco que el nombre comercial es Ventide, ¿okay? Que eso no se les pregunta en el examen. Cuando chequeamos su composición tenemos que está compuesto por salmeterol, que sería el beta 2, y beclometasona, que sería el corticosteroide. Esta combinación es interesante porque vamos a tener un efecto broncodilatador y un efecto antiinflamatorio que lo da la beclometasona. Tenemos los agonistas beta 2 adrenérgicos, cuyos efectos farmacológicos entonces son principalmente de tipo broncodilatador, que va desde la tráquea hasta los bronquiolos a nivel terminal. Tenemos que hay una vasodilatación que da como resultado una relajación independientemente del espasmonógeno que esté causándolo, el asma como tal. Disminución de la resistencia vascular periférica, por lo tanto hay un aumento del transporte y un aclaramiento mucociliar. Estos fármacos no inhiben los macrófagos y los eosinófilos, pero a mayor selectividad viene siendo menor el efecto taquicardizante y el efecto de tipo arritmonógeno. Entonces eso es bien interesante porque el efecto es local y lo que se da como efecto adverso es mínimo, y lógicamente adicional a eso la selectividad da menor efectos a nivel de corazón. Tenemos que los agonistas beta 2 adrenérgicos, sus reacciones adversas van a ser dependientes de la dosis, ¿ok? Y de la vía de administración, porque se supone que a mayor dosis, mayor RAN. La vía de administración por vía oral va a tener mayor RAN en comparación a una de efecto tópico como son los inhaladores. Sin embargo, las RAN son las mismas en todos los casos, que son temblor, taquicardia, arritmia, hipocalemia y cefalea. En el caso de el temblor se da en las extremidades por efecto beta 2, la taquicardia por efecto beta 1 y las arritmias generalmente son más acentuadas en esos pacientes que tienen alteraciones cardíacas previas. Con respecto a las aplicaciones terapéuticas, tenemos que estos fármacos agonistas beta 2 se usan para tratamiento de elección en las exacerbaciones de asma bronquial, en una broncoconstricción que es inducida por el ejercicio, en la bronquitis crónica y el EVOC o EPOC, que se caracteriza por la presencia de una obstrucción crónica y poco reversible al flujo aéreo, que es causada por reacciones inflamatorias frente al humo del tabaco o del cigarro. Es también de resaltar que estas broncoconstricciones también pueden ser inducidas por diferentes agentes de tipo patógenos desencadenantes presentes en estos alergenos, como dijimos anteriormente, en un animal, en una flor o producto del humo de la industria. La siguiente lámina nos indica que existen los fármacos antagonistas de los receptores de la adenosina, o a su vez que también son inhibidores de la fosfodiesterasa. Dentro de estos fármacos tenemos el grupo de las metilxantinas, donde está la teofilina, aminofilina y otros como la arofilina y la doxifilina.
Otros fármacos serían los antagonistas muscarínicos, donde tenemos el ipratropio, oxitropina, atropina y triotropio. Y bueno, hasta acá es la primera parte de la clase de antiasmático. Gracias.